A los 32 años, en una plaza, en la ciudad de Tucumán, de la Argentina, tengo la necesidad, siento la emoción interna, de acercarme al sacramento de la reconciliación, después de 22 años que no lo hacía. Siempre había centrado mis ideales, concretamente en el placer y en el tener. Lo importante era tener. No había descubierto el tema del ser. En esos momentos, una tarde de agosto, me acerco nuevamente al sacramento de la reconciliación. No olvido esa experiencia. Fui a buscar un sacerdote en una parroquia y me dijeron que no podía atenderme. Me derivaron a otra. Eran tantas las ganas que tenía de confesarme, no sé de dónde había surgido eso, porque siempre había renegado respecto de ese ministerio sacerdotal. Consideraba de que Dios era el único que perdonaba, por lo tanto no debía, solo me debía confesar ante Él, no ante seres humanos, limitados quizás mucho más pecadores que yo. Lo concreto, miraba la paja en el ojo ajeno y no encontraba la viga que tenía en mis ojos. Fui a la parroquia que me indicaron, toqué el timbre y esperé pacientemente que me atendiera. Sale una señora que no conocía, nunca más la volví a ver, y me dijo: hijo mío, ¿querés confesarte? Y me llevó a un lugar. El lugar hoy sé que se llama sacristía. Y había una persona, un santo varón que se había colocado unos trapos supuestamente blancos. Hoy sé que es el alba. Y le estaba reclamando a esta señora, que se ve que tenía alguna función en esta parroquia, porque sin duda le iba a celebrar este buen sacerdote. Pero acierta a mirarme, cuando voltea su vista a donde yo me encontraba, se cambió su carácter, cambió la reacción en su rostro. ¿Qué era lo que había visto? Había visto en mi rostro SOS, socorro. No recuerdo realmente cuánto tiempo me dedicó, si fue segundo, si fue minuto, pero comenzó. Y fue tan particular porque había pecados y pecados graves, no leves, graves. Y no hacía como ese perrito que trata de morderse la cola, no, sino puntualmente iba a eso. El pobre sacerdote respiraba, y cuando le dije que hacía 22 años más o menos que no me confesaba, no entendía nada. Terminó la confesión, me absolvió, y yo salí de ahí tan livianito, parecía que caminaba sobre algodón. Y ahí viví la experiencia de ese hijo pródigo que regresa al Padre. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y en lugar de recriminarme, lo único que hizo una fiesta en el cielo, pero por sobre todas las cosas sentí la fiesta en el corazón. Después de cada confesión realmente se vive una fiesta, el corazón se siente liviano y saltamos porque nos hemos reconciliado con el Padre. Ahora, ¿qué pasa, Padre Gassman, cuando hay personas que repiten el mismo pecado, que ya han confesado? Muchas veces, de fondo, esa necesidad que la persona tiene, porque hay gente que viene y dice: yo esto lo confesé, pero tengo necesidad de volver a confesarlo. A veces como si estuviera vivo claro, como si no creyera en que Dios ya lo perdonó. Si una vez que uno confesó un pecado ya está perdonado. Entonces muchas veces de fondo no es que Dios no la perdonó, tal vez la persona no se perdonó a sí misma por lo que hizo, ¿no? Hay como una culpa psicológica, digamos, que no está sanada. Entonces a veces uno tiene que invitar a la persona a que se perdone a sí misma y orar por esa persona. Padre Darío, en su libro Fuentes de Sanación, usted habla de 3 aspectos del sacramento de la reconciliación. ¿Nos puede explicar cómo es eso? Sí, y en ese librito precisamente es una cosa muy simplecita que yo hablo sobre la reconciliación como sanación espiritual y física. Yo creo que el sacramento como que tiene 3 partes. La primera parte es cuando uno toma la decisión
voy a buscar al hermano sacerdote para reconciliarme con Dios a través de él. Entonces es el momento del perdón. Ahí queda la persona justificada porque se arrepiente. Sería como el hijo pródigo que estando por allá lejos del papá, voy a buscar a mi papá y voy a reconciliarme con mi papá. Me arrepiento de lo que hice. Viene el segundo momento de la reconciliación y es el momento de la liberación. Es el momento en que la persona dice los pecados cometidos y se está liberando porque se está descargando, se libera. Y esta segunda parte confirma la primera. Y viene una tercera parte, que es la parte de la sanación, lo que el padre Gassman precisamente ha dicho, que hay personas que repiten y repiten el pecado pasado, y dice, yo me confesé, pero como que siento, no se han sanado, están perdonados, pero no sanados. Entonces, esta parte tercera del sacramento es cuando el sacerdote le ayuda a la persona a que se perdone, o si ese es el momento, pues si es la circunstancia, y en el momento en que la persona se perdona, se sana. Padre, Ya está perdonado por Dios. Exacto, pero hay una sanación. Afí. Somos una unidad de cuerpo, mente y espíritu. ¿Usted ha presenciado, ha visto casos de sanación física a partir de esta sanación interior? Aquí tengo una carta preciosísima. Esta carta la recibí hace una semana nada más. A ver, leámosla, que no decimos la persona. Apreciado Padre Darío, los saludo en el nombre de Jesús. Quisiera contarle en esta carta que durante 25 años sufrí una terrible migraña acompañada de vómitos frecuentes. Nadie dio con la causa de ellos. Visité cuantos médicos me decían que eran especialistas en enfermedades de la cabeza, neurólogos, psicólogos, y ninguno me mejoró en lo más mínimo. Durante estos 25 años estuve muy alejada de Dios y de su iglesia. Y un día, oyéndole a usted predicar sobre el sacramento de la reconciliación en la casa de unos amigos míos que estaban viendo un videocassette suyo, me puse a pensar que tal vez lo que yo necesitaba para sanarme era más a Dios que otra cosa. Y resolví buscar a un sacerdote para confesarme. Gracias a Dios di con un sacerdote muy amable y compasivo. Sentí una paz y una seguridad enorme de que Dios era mi Padre misericordioso y que me amaba. No puedo expresarle todo lo que experimenté, pero lo más grande es contarle que todo el mal físico, la migraña y los vómitos, desaparecieron desde ese día. Soy feliz, sanada de alma y cuerpo. Que Dios lo bendiga. Le contaba antes un testimonio de una persona también que tenían que hacerle un cateterismo porque tenía obstruida la arteria, ¿no? Entonces me llamaron como sacerdote para darle los sacramentos. Entonces me puse a conversar, charlamos un poquito, ¿no es cierto? Porque a veces uno tiene que buscar los momentos para hacer una buena confesión, porque si lo hacemos durante la misa, es lógico que no podamos, el ambiente a veces no favorece una buena confesión, favorece, entonces tenemos que buscar los espacios. Y a veces en esos espacios, como dice acá el de la carta, buscando esos espacios, bueno, conversaba con esta persona entregó unas cuantas cosas al Señor a través de la reconciliación, y bueno, le di la unción de los enfermos con la reconciliación y me fui, ¿no? Resulta que el martes siguiente tenían que hacerle el estudio. Cuando le fueron a hacer el estudio, la arteria estaba limpia, no estaba más obstruida. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué esta relación, este vínculo? Porque Dios está presente. ¿Y qué no hace Dios cuando está presente? ¿Y qué no le da a una persona que lo busca? Y aquí el problema más serio es no ver el sacramento, la presencia de Jesús. Cada persona que en un sacramento se disponga a recibirlo va a encontrar en cada sacramento a Jesucristo vivo, no un Jesucristo muerto. El problema es que la gente dice, bueno, yo me tengo que confesar ya más. Eso es lo que se está pasando. Y resulta que la iglesia no ha dicho nunca, todo lo contrario. Hoy más que nunca quizá, para el perdonar y sanar, es sacramento de sanación espiritual y sacramento de sanación física. Lo acabamos de ver, el testimonio que acaba de contar el padre Daniel. Nos enseñan cómo este sacramento está vivo y necesario hoy día más que nunca.
A veces tenemos que reconocer tristemente que los del gremio nuestro no están disponibles. A veces pasa así, o hay sacerdotes que ya no se sientan más a confesar. Pero no importa, escuchándolo a ustedes me siento tranquila, claro. Que como ustedes hay muchos otros sacerdotes, y después también de escucharlos creo que voy a ir inmediatamente a confesarme, como creo que otras personas lo van a hacer. U otros dejan a veces de confesarse. ¿Por qué? Porque como hace mucho que no se confiesan, tienen miedo que el sacerdote le pregunte alguna oración que no se acuerdan, el pésame no me lo acuerdo más, y hay gente que se deja de confesar simplemente por eso. Entonces, para esas personas, bueno, no dejen de confesarse, porque el sacerdote les va a ayudar a hacer las oraciones que sea espontáneamente, no hace falta. Exacto, porque es Jesucristo, ¿no?, en el sacerdote quien está acogiendo a estas personas. Muchísimas gracias, Padre Gassman, gracias, Padre Darío. Ha sido una pequeña fiesta aprender más sobre este tema y creo que nos va a ayudar muchísimo para caminar día a día con Jesucristo. Padre Santo, tu Hijo Jesucristo, el Señor nuestro, dijo a sus apóstoles: como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Padre Santo, te agradecemos que enviaste a tu Hijo a perdonar, y tu Hijo nos mandó a los sacerdotes a reconciliar al mundo entero contigo. Por las llagas y la sangre de ese Hijo tuyo, te pedimos la gracia, tanto a los sacerdotes como a los que se acerquen a los sacerdotes, una apertura a tu amor, a tu misericordia. Concede a los sacerdotes la dulzura, el amor y la compasión que tú tenías, Jesús. Concede a todos los que se acerquen a los sacerdotes la apertura del corazón en arrepentimiento como el Hijo pródigo. Jesús, que cada sacerdote sea otro tú, y que ninguno pueda decir: me he alejado de Jesús porque no encontré la dulzura tuya, Jesús, en tus ministros. Y te damos gracias porque nos enseñas a vivir este sacramento. Me reconcilio contigo y a través de un hermano mío. Jesús, misericordioso, ten compasión de todos nosotros, los pecadores. Amén. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo.